Hola, soy Jorge Cuellar y nos encontramos en Trascendente. En este día muy contentos de tener con nosotros a un gran personaje, a un hombre muy querido por sus alumnos, que es una cantidad importante. El doctor Rigoberto Pupo Pupo es filósofo y pedagogo, estudió en la Universidad de La Habana y estudió en la antigua Unión Soviética. Él nos platicará un poco más de cada uno de estos, pero sí debo decir que el doctor Pupo es uno de los maestros más queridos que yo conozco, y además pues tiene una legión de seguidores en muchos países, porque hemos sido muchos los que hemos tenido la suerte de tenerlo como guía, como maestro, como tutor, como mentor. Y no solamente él, sino también su familia, tanto en La Habana como en Monterrey. El doctor Pupo nos ha abierto las puertas de su casa, y su esposa, la maravillosa mujer que es Dulma, siempre atendiendo a los alumnos del doctor Pupo con un café delicioso y con un trato humano maravilloso que habla de ellos, de la forma de ser, del corazón tan grande que tienen ambos y que han logrado transmitir también a su familia. Doctor Pupo, muchas gracias por aceptar tener esta charla. El doctor Pupo y un servidor hemos tenido muchas conversaciones en su casa, generalmente con ese delicioso café que les platico, pero yo no quise que eso se quedara en lo privado, en una conversación de dos, sino que fuera escuchado por toda la gente que nos escucha en este podcast trascendente. Y pues muy trascendente es el doctor Pupo. Entre otras cosas, ha sido considerado como uno de los más destacados pedagogos del siglo XX cubano, y pues yo creo que también el XXI, como va, doctor, también será considerado así. Doctor, me gustaría que nos platicara un poco de usted. Usted es de la provincia de Holguín, pero platíquenos desde su niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿Por qué se interesó en estudiar pedagogía? ¿Por qué quiso ser maestro? ¿Cómo fue toda esa etapa? ¿En dónde estudió? Luego que nos platique también del periodo de esa campaña maravillosa que encabezó el doctor Armando Hart, un amigo muy apreciado de usted, mío y de muchísima gente, un hombre muy admirable, a quien siempre recordamos. Platíquenos todo eso, doctor, y luego por aquí vamos platicando algunas cosas más para llegar luego a la parte, a algunos otros temas que me gustaría preguntarle. Correcto, muchísimas gracias. Ese es un tema que a mí me gusta mucho, porque yo creo que si hay algo importante es uno reflexionar de vez en cuando, narrar incluso la vida de uno, y más en el caso mío, ya tengo 74 años, o sea que se ha vivido mucho. O sea que yo nací en Holguín, pudiéramos decir que en una parte del campo, muy cerquita de la ciudad de Holguín, pero en el campo, en la finca de mi abuelo, y viví una vida muy feliz. Ahí realicé la escuela primaria y posteriormente hice la escuela primaria superior rural, hogar infantil le llamaban en esa época, que era como una escuela superior o prepa para ingresar a la universidad. Esa etapa yo le decía que fue muy linda porque en el campo, me gusta mucho el campo, y en ese sentido yo recuerdo que uno de mi gusto más grande era tener palomas, y yo tenía 2 palomares grandes. Mi abuelo se enojaba porque acaban con todas las palomas, la cantidad, eran una cantidad tan grande, pero yo las tenía, y a tal punto que no podía contarlas, porque eran muchas. Y tenía una paloma que era tuerta y coja. En un poema que yo hice la reflejo a ella también, porque la recuerdo siempre. Y esa paloma dominante, dominaba a su pareja, la dominaba ella. Y salía, más o menos todos los meses o cada 2 meses salía, se perdía. Dejaba a su paloma, a su pareja, y regresaba con 8 palomas, 9, 10.
era ladrona, robaba palomas. Las traía y las dejaba palomas, y por eso aumentaban también mucho. Y parece que era de muy lejos porque no se podían ir lo que traían. O sea que es una cuestión que yo recuerdo mucho, siempre, toda la vida. Me han gustado mucho los animalitos, los animales. ¿Y en qué momento encuentra su vocación? ¿O decir que usted va a ser educador primero? Yo pensaba ser médico. Y toda mi vida, incluso mi papá, mi familia creía que yo iba a estudiar medicina. Pero triunfa la revolución, empieza la campaña de alfabetización. Entonces, respondí a ella y me incorporé a la brigada de alfabetizadores. Alfabeticé 8 y cuando terminé ya me había ganado la carrera de magisterio. Y entonces cuando inicio, era todo un proceso en Cuba, 1 año en Mina de Frío, 2 años en Tope de Collante, en el Escambray, en lugares muy, muy difíciles, porque uno de los criterios que había de la dirigencia cubana era que el maestro debía pasar trabajo, o sea, ir a lugares para que después estuviera en condiciones de ir a dar clase en el campo. Porque en los campos ningún maestro quería trabajar. Y después 2 años, o sea, fueron 5 años en la escuela Antón Macárico. Ahí más o menos a los 18, casi cumpliendo 19 años, terminé la carrera de maestro primario en el Instituto Pedagógico Antón Macárico. Después, bueno, seguí trabajando durante mucho tiempo, eso fue como en el 60 y tanto, y estuve hasta el 75 trabajando en escuela primaria. En todas, tenía la suerte, o la desgracia, que en todas me hacían director, yo era el director, pero nunca dejé el aula. O sea, yo era el director, pero tenía tantos grupos como un simple maestro. Y eso me ayudó mucho. ¿Y eso fue en su provincia o ya fue en...? No, ya eso fue en La Habana. En La Habana. Sí, ya salí, pero entonces... ¿Y luego estudió en la Universidad de La Habana? Sí. Estuve entre los mejores expedientes de la escuela normal y entonces siempre se quedaba en La Habana, en los distintos planes que había de educación. Ya en el 75 es que paso a trabajar en la Universidad Pedagógica de La Habana, en Enrique José Barona. Ahí trabajé durante 15 años, ahí a los poco tiempo me dieron la posibilidad de ir a estudiar una maestría en Rusia. La hice en la Universidad Lomonosov de Moscú. Y al regresar más o menos a los 2 años, me enviaron a hacer el doctorado en la Academia de Ciencias de la antigua URSS, también en Moscú. También. Sí, una experiencia muy grande. Por primera vez vi la nieve, nunca había visto la nieve. Digo, la había visto por película, sí, claro. Pero vivirla, no. Pero fue una etapa muy linda. Por supuesto, ya en esa época también, o sea, no es como cuando uno es joven y no tiene responsabilidades, pero ya en esa época estaba estudiando, pero también empezando, que tenía mi esposa con 2 hijos. Sí. Bueno, usted me preguntaba, la universidad, estudié en la universidad desde el 68 hasta el 74, sí. Hice la carrera en historia, pero dediqué toda mi vida a la historia de la filosofía. Me encantaba la historia de la filosofía y hay una relación tan estrecha. Por tanto, en la misma universidad pedagógica seguí de profesor de historia de la filosofía. Doctor, y la etapa de la que hablaba de la alfabetización de la isla, sí. ¿Eso cómo fue? Platíquenos. Sí, fue una etapa muy linda. Primero porque uno como joven, imagínense, tenía yo 15 años, sí, 14, 15 años, tenía 15 años. Uno tenía que ir para el campo a trabajar. Era una etapa muy difícil porque había muchos contrarrevolucionarios, muchos alzados, y constantemente mataban a los brigadistas. Veían a los brigadistas como si fueran parte del gobierno o algo así. Entonces lo mataban. Pero no tuve dificultad. Alfabeticé 8 campesinos. 8 campesinos alfabeticé. Y, pues debe ser una actividad muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Lo que para mí no fue tan nueva como para aquel que, porque yo en última instancia vivía en el campo, así que para mí, lógico, era más difícil donde fui, pero no fue una experiencia tan nueva. Pero sí el dar
el impartir las clases. Enseguida allí me hicieron responsable de como le llamaban, de un cuartón, así le llamaban en esa época. Entonces yo era responsable de 18 maestros, 18 muchachos alfabetizadores. Yo era el responsable, entonces tenía que cuidarlos a ellos y al mismo tiempo velar que las clases estuvieran bien, en la medida de las posibilidades, porque yo no sabía nada de pedagogía. Oiga, doctor, después de estar en la antigua Unión Soviética, la antigua URSS, usted regresa y se incorpora como maestro, como profesor a la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Primero tuve que trabajar un tiempo, trabajar un tiempo en la Universidad Pedagógica, que fue la que me envió a hacer el doctorado y a hacer maestría. Pero después fueron cambiando los tiempos por necesidades, porque llegó un momento que yo trabajaba en la Universidad Pedagógica y en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias. Allá yo dirigía 2 equipos de investigación. Entonces llegó un momento que me dieron y me quedé solo en el Instituto de Filosofía. Eso fue del 89 al 95. Ahí trabajé, formé grupos, trabajamos muy bien. Y entonces en el 95 yo paso para la Universidad de La Habana, donde yo me había formado como vicedecano de investigaciones, posgrado y relaciones internacionales y profesor de filosofía de la cultura y teoría y praxis del ensayo. O sea, esa era mi tarea. Ahí estuve, bueno, hasta que me jubilé prácticamente. Pues yo considero que usted es un hombre que trabaja muchísimo. Yo siempre lo encuentro trabajando, siempre asesorando tesis, escribiendo, dando clases. Siempre lo veo trabajando, doctor. Yo creo que eso es algo que es una característica de usted. Eso le ha permitido también publicar una buena cantidad de libros. ¿Cuántos libros ha publicado, doctor? Bueno, doctor, yo ni lo he contado, pero quizás 20 o más de 20 como autor, solo, o sea, en solitario. Pero como coautor con otros compañeros, amigos y todo, como 30 también. O sea que, y en ensayos y artículos constantemente estoy publicando. A veces me gusta porque me lo piden las revistas y entonces me obligan a hacerlo. Sí, yo me imagino que es una cantidad impresionante de artículos científicos que tiene usted. Pues mire, usted es historiador, es filósofo, pedagogo, ensayista, poeta, guía. De todas las actividades, ¿cuál se siente usted más cómodo? Bueno, yo me siento más cómodo. A ver si coincide con lo que yo creo. Me siento más cómodo como filósofo, como profesor y como profesor. O sea, quiere decir que uno filosofía y pedagogía. Pero al mismo tiempo necesito de la literatura y del arte, que la llevo juntas. O sea que lo integro todo, pero creo que la tarea más importante mía es la del maestro, ser maestro. Integro saberes, filosofía, sociología, psicología, historia, todo, pero el maestro. Creo que y es lo que me mantiene vivo. Ya yo me jubilé una vez en la Universidad de La Habana, por la edad me jubilé, pero enseguida vine a trabajar acá, ya llevo más de 10 años. Significa eso que yo a veces pienso en jubilarme. Yo creo que usted nunca se va a jubilar, doctor. No, yo voy a morir en el aula, porque no puedo. Yo creo que me muero si me jubilo. O sea, no podría resistir. Pues miren qué bueno para todos los que nos beneficiamos de su sabiduría y de todo lo que nos ha enseñado y de todo lo que tiene usted para dar. Me da mucho gusto. Usted habla mucho de la actividad humana y su concreción en la cultura. Sí. Ha escrito mucho sobre el tema, ha manejado. Platíquenos un poco. Sí, doctor, yo he escrito mucho. Mi primer doctorado es sobre la actividad humana. El segundo doctorado, que en Cuba se llama doctor en ciencia, lo hice también con problemas vinculados con esto. Y esos dos libros, esos eran los 2 primeros libros que publiqué en el 86 y el 90, se convirtieron en libros de las distintas universidades de Cuba. La actividad como categoría filosófica y la praxis y la filosofía se convirtieron en libros de texto, o sea que fueron, por el Ministerio de Educación los consiguieron así. Y después siempre seguí ese tema. ¿Por qué yo asumo este tema? Porque creo que hay temas troncales que son muy importantes para integrar saberes. Muy importantes.
Y como ustedes saben, todo el devenir humano se da en esa relación del hombre con el mundo. Hasta el punto que la actividad es el modo de existencia, cambio, desarrollo y transformación de la realidad social. Pero tiene cuatro atributos que lo califican: conocimiento, actividad cognitiva que produce conocimiento, actividad valorativa construye valores, actividad comunicativa, comunicación, y actividad praxis, transformación. Entonces, cuando uno tiene un dominio de ese tema tan amplio y al mismo tiempo su concreción en la cultura, le es fácil integrar saberes. O sea que es algo, pudiéramos nosotros per se, ya cuando uno empieza a trabajar, sabe que si está trabajando conocimiento, pero al mismo tiempo el hombre construye conocimiento, pero al mismo tiempo revela valores, al mismo tiempo a través de la comunicación y por necesidades prácticas. O sea que uno va uniendo esos cuatro elementos. Que yo en la universidad he dado una conferencia, lo he trabajado como en las actividades, en las sesiones científicas. Yo le digo el porqué de los porqués, como el porqué de los porqués de todo el saber humano está en ese tema, la actividad y su concreción en la cultura. O sea que le sirve a uno para evitar dividir y en general, como se tiene una formación racionalista y positivista, el dominar ese tema lo ayuda a uno, lo ayuda a, pudiéramos decir, desviarse del positivismo e ir a una concepción más integradora. Doctor, usted también habla de metaforización del conocimiento y el saber en general. Sí. Platíquenos de sí, doctor, yo parto de una premisa, y es que tanto la ciencia, o sea, las distintas formas de aprehensión de la realidad se da a través de la ciencia, a través del arte y a través de la filosofía. Casi todo el saber se da, o todo el saber se da ahí. Entonces, he notado siempre, a través de mis estudios de historia de la filosofía, impartir las clases, que siempre ha habido una visión o una intención excluyente. Solo llego a la verdad a través del conocimiento científico, a través del conocimiento directo, a través del conocimiento conceptual. Y en ese sentido, el lenguaje tropológico, es decir, no es posible. Una metáfora a veces dice más que un concepto. Y el propio Gastón Bachelard, uno de los mejores metodólogos y epistemólogos del mundo, él decía: ¿quién dice que una metáfora no es un concepto? Si lo que cualifica a un concepto es tener un correlato, o sea, tener un vínculo con algo, tiene que ver una fuente o algo. Entonces yo lo que, más que todo, hago tanto énfasis en eso y he escrito muchos artículos y un libro, es en el hecho de que cómo nosotros podemos eliminar esa visión excluyente. ¿Por qué no somos incluyentes si es que todas las formas de lenguaje pueden acercarnos más a la verdad? Por tanto, no despreciemos la metáfora, no despreciemos el lenguaje tropológico. El propio Edgar Morin dice: no, es que el lenguaje científico tiene que estar, pudiéramos decir, vinculado con la narratividad, el ensayismo y la metaforización. O sea, que la metáfora es un concepto fundamental, y que el hombre, es que la vida es un juego, y como juego es una metáfora también. O sea, que cuando nosotros tenemos esta visión integradora a partir de una metaforización del saber, evitamos el exclusivismo y se toma una conciencia incluyente, una cultura incluyente, que al hacer docencia, en el caso mío, al hacer ciencia, tratamos de unir los dos y evitar. Usted sabe que hay algunos sinodales, cuando ven una tesis doctoral que tiene una metáfora, y empiezan a dudar de ese saber por la formación, eso es por la formación racionalista, positivista y epistemologista que tienen. Entonces dicen: no, ya prácticamente cuando ven una metáfora, ya no, vamos a leerlo. Una formación muy cerrada. Muy cerrada, porque es el racionalismo exclusivista, epistemológico de la racionalidad, que tiene un espíritu completamente positivista. Doctor, mencionó a Edgar Morin, un personaje fundamental. Sí. Es uno de los sabios vivos que tenemos. Yo sé de su vinculación con él, de su vínculo tan estrecho, de su relación, de cómo ha sido usted un
divulgador de su obra. ¿Cómo se da ese encuentro entre el doctor Pupo y el pensamiento de Edgar Morán? Sí, doctor. Bueno, yo me alegré mucho cuando mi alma mater, o sea, la Universidad José Martí, a través de usted, le otorgó en Francia El honoris causa. el doctor honoris causa. Un momento inolvidable. Sí, un hombre genial. Y es un muchacho, él juega, piensa como un muchacho, pero tío, con una Ya mente... cumplió tiene 99 años. 99 años, sí. Pero está muy bien escribiendo muchísimo. Ha escrito cosas bellas sobre la pandemia y todas las causas que condujo a esto. Pues a mí me Sí. impresionó que él tenía 96 años cuando yo lo vi en la UNESCO y cómo se paró y cómo coordinó y condujo un encuentro Sí. académico con una brillantez. Nadie se podría imaginar que tuviera esa edad, Sí, pero bueno, platíquenos usted. Doctor, y todas las vicisitudes que ha tenido, porque era judío, sufrió también en la Sí, claro. Ha sido el nazismo, lo sufrió en carne propia. Bueno, yo lo conocía, o sea que yo había leído mucho sobre Edgar Morán, pero no recuerdo ni el año, pero sería como en el 96 o 97, se dio un congreso internacional de pensamiento complejo en Cuba, y él asistió. Y Él asistió. Él asistió. Y conversamos con él. Qué maravilla. Y además me llamó la atención de que él hasta se pone nervioso cuando va a hablar. Digo, qué hombre, un sabio como él y que se pone nervioso cuando va a hablar. Y cuando él dice, es que él ha hecho tanto, él ha revolucionado, porque sabemos que teoría de la complejidad hay varias, pero teoría del pensamiento complejo, concretado en educación y cultura y arte, es él. Él es el gran maestro. Ha producido mucho. Sus libros, el método, eso es algo extraordinario. Imagínense, a mí me encanta toda su obra, pero hay dos obras hay una que es algo extraordinario para los maestros, que es los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que ahora es 8, después él aporta una más, el saber histórico se lo agrega, y que pudiéramos decir que crea todos los fundamentos para que el maestro pueda integrar saberes y ir por el camino correcto, porque es un cambio completo del método. Él elimina la visión esa del método como una receta segura, y no, sencillamente él concibe de que el conocimiento transcurre y la investigación transcurre de un océano de incertidumbre a un archipiélago de certezas. Y sobre esa base, él elabora un método que es camino. Además se apoya en todo. Cuando él va a definir el método, él parte de un poeta, Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y precisamente él determina como ese camino al andar es el método. O sea que rompe con aquella visión de que si usted partía de A, B, C, D, E, cuando llegaba a E, si seguía todos esos pasos llegaba ahí. No, si es un camino lleno de incertidumbre hacia la certeza. Que hay en espiral, hay detenciones de las espiras, hay 1000 cosas que se dan, muchísimas mediaciones se dan, y que si tenemos una mente cerrada lo vemos con un paso así. Y tenemos que llegar ahí y por tanto forzamos los resultados. Mientras que él no nos lleva a tener esa actitud de sospecha y saber que el conocimiento tenemos que rectificarlo constantemente porque están apareciendo nuevas mediaciones, el cambio de contexto. O sea que es una visión epistemológica hermenéutica extraordinaria. Esa obra de él, Ciencia con Conciencia, es algo extraordinario. El método, esa cantidad de tomos que él ha escrito, también ha hecho grandes aportaciones. Y el reconocimiento que ha tenido por la UNESCO, ¿no? Que tiene una cátedra de pensamiento complejo dedicada. Sí, doctor, porque a él le dio la tarea, el Ministerio de Educación de Francia le dio la tarea de transformar, de cambiar los programas. Pero encontró mucha oposición entre grandes mentes también, pero que estaban anclados en el positivismo, el racionalismo crítico. Y entonces llega un momento que él dice, no puedo seguir aquí porque no estoy avanzando. Pero rápidamente la UNESCO lo asume, lo trae a trabajar con ellos. Entonces, asesor de la UNESCO, incluso el libro, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, lo publica la UNESCO con un prólogo
de uno que trabajaba en la UNESCO y el prefacio que se lo hizo este señor que trabajó siempre en la UNESCO, el director de la UNESCO en esa época. Ah, debe haber sido Federico Mayor. Federico Mayor. Federico Mayor Zaragoza. Él le hace el prefacio a esa obra. Sí, pues Federico Mayor es otro hombre brillante. Sí. Destacadísimo también. Sí. Después, doctor, hay una serie de obras que uno empieza a leer. Además, tiene una característica y es que es muy asequible. Todo el mundo puede, es un filósofo, pero con un discurso que todo el mundo puede leer. Algo extraordinario. La cabeza bien puesta. Eso es extraordinario, esa obra. La Vía, otra obra extraordinaria. Y así usted se encuentra una cantidad de obras, cuando usted la lee, usted al leerla sabe que se está enriqueciendo al momento porque se entiende. Y además es un eterno revolucionario que rompe con los paradigmas y va presentando su idea, además con una mente muy crítica, oye al otro. Cuando él hace el método, él se apoya en Antonio Machado y en María Zambrano. María Zambrano trabajó en México, en Cuba y era española, en España. Sí. Y entonces él también ahí asume una idea de María Zambrano, que María Zambrano decía que el método no era a priori, sino a posteriori. Una idea extraordinaria, porque cuando usted parte de que el método es a priori, usted obliga a la realidad que se adecue al pensamiento. Claro. Pero como usted dice, es a posteriori, usted va viendo que así mismo. Como decía Marx, hay que seguir la lógica especial de la realidad y tener en cuenta las diferencias específicas. Que eso, ahí Marx tomó conciencia de eso siendo todavía un joven de 23 años. Es necesario seguir la lógica especial del objeto especial y tener en cuenta las diferencias específicas, criticando a su maestro, a Hegel. O sea, algo extraordinario. Lógico, Edgar Morán tiene también una formación marxista, porque él fue marxista, renunció al Partido Comunista por el carácter, pudiéramos decir, dogmático que había adquirido Francia, pero tiene una formación marxista, pero no es el hombre que asume y endiosa a ningún autor. A Marx, a Heidegger, a Nietzsche, a Kierkegaard, a todo lo lee y va trabajando. O sea que es una persona excepcional, ojalá que nos dure mucho, de todas formas. Durará eternamente, ¿por qué? Por la obra que tiene. El legado que tiene, que ha dejado. Doctor, bueno, pues usted ha creado muchos programas y hay uno que llama la atención en la Universidad José Martí, justamente, que es el postdoctorado en pensamiento complejo. Pues platíquenos, por favor. Sí, doctor, porque es que el objetivo mío fundamental, mirándolo como filósofo, pero más que como filósofo, como maestro, es el hecho de tratar de buscar formas que integren saberes. Entonces el pensamiento complejo nos da los fundamentos para integrar saberes, porque es que rompe, complexo, hilo, liga que uno une a la madeja, como dice Camorán. O sea, es ponernos al simplismo, partiendo de que el pensamiento complejo parte de tres principios: recursividad, la causa produce el efecto produce la causa. Ya, una ruptura completa. Hologramático, el todo está en las partes están en el todo. El dialógico, lo contrario no se destruye. En el diálogo lo contrario no se destruye, porque si se destruye, cesa el desarrollo, cesa el movimiento. O sea, son tres principios fundamentales que sirven de base para uno tomar una visión cultural, ecosófica y compleja. En ese sentido, es extraordinario, porque en ese posgrado, en ese postdoctoral nuestro, que ya va en la tercera edición de la Universidad José Martí, nosotros tratamos lo que se trata es de trabajar creativamente los nuevos saberes integradores, o sea, tendencias y corrientes integradores de pensamiento y sus distintas concreciones en la educación, en la cultura, en el arte, etc. Entonces integra muchas asignaturas importantísimas: hermenéutica analógica, icónica, ecosófica, incluye bioética, o sea que muchos pensamientos complejos también, como otra parte, o la complejidad la incluye también. Y ese postdoctoral está integrado por 8 módulos.
y cerramos con el módulo teoría y praxis del ensayo. O sea, para integrarlo. Les gusta mucho. Todos los que lo reciben dicen que le ha dado las bases para mejorar su docencia y para mejorar también el ejercicio de investigación. Doctor, también yo lo he escuchado a usted mucho hablar sobre la necesidad de una educación sólida, cultural, ecosófica y compleja. Sí, doctor. Una de las cosas que me llevan a mí también a asumir el pensamiento complejo y trabajarlo con tanto entusiasmo es el hecho que yo creo que es necesario, si la educación tiene como base la formación humana, y la formación humana es preparar al ser humano para el trabajo creador y la vida con sentido. Eso es Martí. Ese espíritu martiano, usted lo sabe, usted es martiano, usted lo sabe, espíritu martiano. Entonces, yo creo que es necesario de que la educación, y cuando digo la educación, pues es también otra disciplina, tenga sentido cultural, es decir, humano, que integre la humanidad del hombre, que lo que cualifica la cultura es la humanidad, ante todo. Ecosófico, sentido cósmico, porque eso le ayuda tanto para enriquecer su espiritualidad, pero sobre todo le desarrolla la sensibilidad, y es una persona que ya no da la espalda al mundo, no da la espalda a la miseria humana, todo se incorpora a ella, y además es una persona que está en condiciones de vivir, porque no es lo mismo. Una persona con una cultura ecosófica es una persona que vive el mundo, vive el momento, vive la naturaleza, porque sencillamente es un microcosmo. Y hasta hay estudios muy profundos que se entiende de que vivimos en contextos bioenergéticos, y una de las formas de que el hombre adquirir las energías que le ayuda para la salud y elimina el estrés es precisamente tener esa visión integradora. Entonces, es por eso, como la educación y todo devenir humano debe tener un sentido cultural, ecosófico y complejo, o sea, no simplista. Pues justamente usted dirige un centro de estudios de hermenéutica ecosófica. Sí. Platíquenos también eso. Sí, es que la Universidad José Martí me ha permitido a mí desarrollar muchos proyectos, porque es una universidad que ayuda y que deja trabajar, eso lo digo siempre, por su dirección, por supuesto, que eso juega un papel muy importante. Entonces, yo hace ya como 6 años, más o menos 7, que se crea la cátedra o centro científico de hermenéutica ecosófica. Entonces, pudiéramos decir que ese centro ha jugado un papel muy importante a través de las sesiones científicas. Después de la pandemia no ha sido tan sistemático como antes, pero antes era todos los meses una sesión científica. Se invitaban científicos o participaban los alumnos, o los alumnos también, porque es un ejercicio de la profesión también, de la formación profesional, y trabajamos precisamente eso, con el objetivo de desarrollar esa sensibilidad humana, una conciencia ecosófica, y al mismo tiempo tratar de que se convirtiera en una cultura, porque cuando es cultura actúa espontáneamente y no hay que pensar para actuar, ya, sencillamente se actúa de una forma ética y de una forma humanista. Entonces fue una experiencia muy bonita, porque empezamos a trabajar los problemas específicos de hermenéutica. La primera sesión fue de hermenéutica analógica e icónica de Mauricio Bechot, que él ha apreciado mucho este trabajo, y después entonces empezamos con la hermenéutica ecosófica. Me interesó, me alegró mucho, porque hay un momento que Mauricio Bechot dice su hermenéutica ecosófica, porque él dice que yo soy el que la... el inventor. El inventor. Pero nada, sencillamente yo tomé como base la hermenéutica analógica icónica y desarrollé tratar de que la interpretación no pierda el numen cosmosófico, ecosófico, porque sabemos que nos hace mejores personas, pero al mismo tiempo nos permite comprender más el mundo.
comprender más el mundo, porque tenemos un sentido de totalidad. Y como decía Hegel, el hombre cuando pierde el sentido de totalidad está perdido. Doctor, pues usted es historiador y ya fue reconocido en Nuevo León como una presea que se otorga en la categoría de extranjeros. Sí, por la obra de la vida. Sí, por obra de vida. Pero pues usted ya es muy regiomontano también. Sí, cómo no. Porque yo lo siento como que está muy bien aquí. Sí, yo amo México. Sí, sí. Y conozco muchos estados, pero el estado de Nuevo León y Monterrey. Y además de historiador también, pues hemos platicado como pedagogo, como filósofo, y como poeta. ¿Dónde nació el poeta? ¿En qué momento de su vida? ¿En la secundaria? Yo creo que desde que era niño, porque yo recuerdo una vez que yo escribía algunas cositas y un tío mío, yo era un niño, 8, 9, 10 años quizás tenía, se me acercó y me dijo, ¿y por qué no lo guardas? Eso que tú has escrito, ¿por qué no lo guardas? No, pero nunca guardé nada. Hacía poemas. Hasta que después de un momento determinado, Dulma empezó a guardarlo. Y eso se convirtió en Buscando Sentido. Buscando Sentido, que me lo publicó Colombia, lo publicó, y después he hecho varias, pero no me considero poeta. Yo me considero más ensayista. Es lo que le iba a decir, sí. que yo veo que usted se inclina mucho por el ensayo, sí, sí. como hablando de ese género literario. Sí, doctor, y es por las posibilidades que tiene, porque el ensayo, como usted sabe, puede ser literario, filosófico, etcétera, pero es un discurso muy creativo. O sea, tiene la subjetividad que lo permea, el estilo que lo permea y la forma de locución, que es la interpretación. Le da un matiz muy importante, y en un mundo que vivimos tan autoritario, es un elemento esencial para luchar contra eso, porque el ensayo ni impone ni dispone. Propone. Doctor, gracias, doctor. Necesitamos que ustedes nos den un curso de ensayo. Sí. Cuando quiera, lo preparamos y trabajamos. Prepárenlo y láncelo para registrarnos. Sí, y ahí trabajamos bastante a Martí, que para mí es el mejor ensayista del mundo. Es lo que te iba a preguntar, quiénes son sus referentes en el tema del ensayo. Octavio Paz. Octavio Paz. José Martí y Octavio Paz para mí son los... el de aquí, Reyes, Alfonso Reyes. Bueno, pero es que Octavio Paz es como una derivación influyó mucho Alfonso Reyes en él. Sí, claro. Mucho influyó. Pero yo digo que esos tres, como un maestro, ¿no? Esos son tres excelentes ensayistas y que han sentado cátedra. Martí, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Después hay otro. En Cuba hay muchos muy buenos ensayistas, fundamentalmente especialistas en Martí. Sí. Es que se apoyaron en el grande. Sí, igual que usted, que es un estudioso martiano. Pues de los ensayos que menciona Martí, ¿cuál es el de Emerson, no? Para mí Emerson. Emerson es una joya ensayística. Es una joya. Es que reúne todo. Cuando yo doy el ensayo, trato de trabajarlo y ver que todas las cualidades, todas las características supremas que debe tener un ensayo lo tiene. Lo tiene ahí. Y además con un discurso que ve con las palabras. Sí. Que ve con las palabras y dice, sí, un discurso alado. O sea, ve con las palabras y habla con los colores. Necesitamos más programas con usted porque nos quedan muchos temas, pero el tiempo es limitado. Es limitado. Yo encantado. Podemos tener luego un programa para hablar de Martí exclusivamente. Excelente. O uno para hablar del ensayo nada más. Que da para muchos programas. Sí, cómo no. Doctor, pues estoy muy agradecido con usted por su tiempo y pues es un honor trascendente tenerlo aquí. Muchas gracias. Y yo se lo agradezco de todo corazón el que hayan tenido esa deferencia de invitarme. Y muchísimas gracias y estoy en la mejor disposición de venir en cualquier momento a tratar algunos de los temas que usted decía. Pues este es trascendente. Nos vemos en la próxima.